No te tengo que decir, hermano, hermana, amigo, amiga, que me escuchas, que estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles ahorita, como está la situación en el gobierno, la situación económica. Yo sé que cada uno de ustedes quizás están pasando por momentos difíciles, pero primeramente te quiero decir que Jesús está contigo. Él dice que Él no nos deja, Él no nos desampara, está con nosotros todos los días de nuestra vida. Aquellos que le servimos, que le buscamos, que seguimos su palabra, que vivimos para Él, nosotros no tenemos por qué tener miedo por lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué podemos hacer nosotros de acuerdo a todo lo que está pasando? En el último programa, Sed Luz y Sal, y ustedes que nos ven en YouTube, en el canal de Voz del Cielo Podcast o Voz del Cielo con Irma y Marina en el canal de YouTube, allí vas a encontrar el video que puse la semana pasada sobre Sed, Luz y Sal. Y quiero continuar en ese video. Yo te di enseñanzas, ejemplos sobre la importancia y cómo es que nosotros como pueblo de Dios debemos de estar involucrados. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros en estos momentos, en esta sociedad? Mira, te digo que ya vienen las elecciones presidenciales y te estoy animando a ti, toda persona, especialmente nosotros, el pueblo de Dios. Dios quiere que nosotros nos involucremos porque lo bíblico sobrepasa lo político. La Biblia debe de mandar, debe de guiar todas las leyes políticas. Como les decía en el último video, este país de Norteamérica fue formado con la base, con el fundamento de la palabra de Dios. Lamentablemente, en estos tiempos que estamos viviendo, estas leyes que quieren poner están contrarias a lo que dice la Biblia. Tú sabes bien como hijo de Dios qué es lo que dice la palabra sobre el matrimonio, qué es lo que quiere decir, qué dice la palabra sobre el género de personas, qué es lo que dice la palabra sobre la inmoralidad, sobre el pecado, la fornicación, el adulterio. Si tú conoces la palabra de Dios, si tú ves a lo que está pasando a nuestro alrededor, tú sabes muy bien, porque es una persona inteligente, un hombre, una mujer de Dios, que tú sabes que lo que está pasando aún en las escuelas, cómo están atacando a nuestros niños, queriéndoles confundir y quitándole derecho a los padres que pueden hacer con tus hijos lo que ellos quieran allá en el sistema educativo y que no te tienen que avisar a ti como padre de familia. Si el niño, la niña decide que quiere cambiar género, tú como padre estás perdiendo tus derechos si tú no tienes un decir. Es algo diabólico, malvado que está pasando para destruir a nuestros niños, para destruir a nuestros jóvenes. El diablo odia a la humanidad, te odia a ti, me odia a mí, porque el diablo fue destronado y jamás de los jamases él podrá tener esa oportunidad de vivir una eternidad con Jesucristo, como tú y yo, que somos hijos de Dios, que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, y Él nos ha prometido que tenemos una eternidad con Él. El Satanás no tiene esa oportunidad jamás. Él cometió traición. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Él quiere destruir a la humanidad con mentira, con engaño. Y mira, en estos tiempos es cuando necesitamos más que nada el espíritu de discernimiento, el don de discernimiento. Ora al Padre, al Espíritu Santo, que te guíe, que te dirija. Tú puedes ver cómo está la situación en nuestro mundo. Pero ¿qué es lo que tú vas a hacer? Cada uno de nosotros vamos a responder a Dios por si sabemos que están queriendo fijar leyes para matar niños inocentes en el vientre de su madre, con abortarlos.
Esos niños tienen derecho de nacer. Quieren destruir a la familia nuclear, la familia donde está mamá y papá y sus hijos. Todo lo que está pasando, tú sabes y tú estás viendo, y no temas de levantarte, porque de acuerdo a la palabra de Dios, todo eso es contrario, y nosotros nos tenemos que levantar para poder dar voz de verdad. La palabra de Dios es verdad, y nosotros tenemos todo derecho de levantarnos y dar nuestro voto. Mira lo que dice aquí en el libro de Judas, en el capítulo 1, porque el libro de Judas solamente tiene un capítulo, en el verso 3, aquí el escritor dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándolos que contendáis ardiamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí el escritor dice, bueno, yo les iba a predicar sobre la salvación, sobre quizá la prosperidad, otras cosas, pero dice, aquí me encuentro, dice, predicándoles, escribiéndoles, exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe. ¿Qué contendáis? Otra palabra por contendáis dice defender la fe. Dios espera que tú y yo defendamos la fe. ¿Cuál es nuestra fe? Nuestra fe está en la palabra de Dios, Jehová Dios Padre, el único Dios verdadero, y nosotros nos tenemos que levantar y defender nuestra fe. Podemos ver a través del transcurso de la Biblia que hombres y mujeres de Dios se levantaron, se involucraron ante el gobierno para cambiar la situación. Aún el apóstol Pablo, él decía, yo siendo judío, él decía ciudadano romano. Él iba y se presentaba ante los oficiales. Nehemías se levantó, y ¿qué fue lo que hizo? Él edificó una pared. Podemos ver como Mardoqueo vino a ser el segundo del rey Asuero, y siendo un hombre de Dios. ¿Pero por qué? Porque se involucraron en el gobierno para hacer una diferencia positiva. ¿Cómo es que tú y yo podemos hacer una diferencia en nuestro mundo el día de hoy? Parándonos, votando por personas que están más cerquita a lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que tienes que hacer es ver cómo está pasando en estos 4 años, que ya va a terminar este término de este presidente. Mira cómo ha estado la situación. Mira qué leyes, qué mentiras nos han echado, cómo nos han querido controlar, cómo está todo trastornado. Comparado a los 4 años pasados, cuando estuvo el presidente que está corriendo ahora también, un hombre que aún es temeroso de Dios. ¿Es perfecto o no? Ninguna persona es perfecto. Pero me asombró mientras yo escuchaba a esta mujer que está corriendo, pidiendo el voto de nosotros para elegirla como presidente, en una de las rallies, en uno de los conjuntos que ella tenía, que se levantó un grupo y dijeron, Jesús es Señor. Ella así burladamente les dice, ustedes están en el lugar equivocado. Allá para allá, vayan para allá, es allá en el otro lugar. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está diciendo esta mujer? ¿No estaba reverenciando a Dios? Yo estaba reverenciando a Dios, entonces ya no hay temor de Dios. Todos quieren vivir a su manera. Y aquí el escritor le está diciendo al pueblo, exhortando, diciendo, es importante que defiendan arduamente la fe. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que levantarnos y defender la fe. Irnos en contra de lo que dice esta gente, ¿verdad? Que quieren, los que andan en pecado, los que andan en maldad, la Biblia lo toman como algo malo. Ellos lo toman como a nosotros nos ridiculizan, nos quieren callar, nos quieren controlar. No, estamos perseguidos
¿Por qué? Porque declaramos que la palabra de Dios es verdad, declaramos y enunciamos las buenas nuevas de salvación, llamamos pecado, pecados, y la Biblia lo dice. La inmoralidad, la fornicación, el adulterio. ¿Cómo es que entre el pueblo de Dios, hombres y mujeres que supuestamente conocen la palabra de Dios y que reclaman que tenían a Jesús en su corazón, pero sin embargo están teniendo relaciones sin estar casados, si Dios eso lo encomendó solamente para el matrimonio? ¿Cómo es? ¿Cuántas cosas están pasando? Y tú lo ves. Yo no te tengo que decir nada. Quizás tienes familiares, tienes conocidos. Y es triste. Yo no estoy aquí para condenar a nadie, para juzgar a nadie. Yo lo que estoy aquí es para recordar, exhortar, así como decía Judas, exhortándolos que hay que defender la fe. Llamarle la atención a alguien. Si tú estás viendo que una persona se está ahogando y tú no le vas a dar la mano, hermanos, el mundo está perdiéndose y nosotros, si no nos levantamos y damos la voz, ¿en qué manera la vamos a dar? Cuando nos vamos a votar. Vamos y decimos, yo voy a votar por la persona que está más cerca a los principios bíblicos. Yo le doy gracias a Dios que el presidente que teníamos antes, él trajo la capital a Jerusalén. La palabra del Señor dice que el que es amigo de Israel es amigo de Dios. Él dice, él le prometió a Abraham, yo bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Mira, el pueblo judío es un pueblo escogido de Dios, nos guste o no nos guste. La palabra de Dios nos dice lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y la palabra de Dios es para bendición nuestra, porque aquí esta vida no se acaba. Nuestra eternidad empieza después de que nos muramos. Entonces, si decimos que amamos a nuestro prójimo y que el amor de Dios está en nosotros, tenemos que amonestarles en amor. Tenemos que decirles, mira, la palabra dice esto, está en nosotros. Si lo reciben o no lo reciben, allá ellos, en ellos y Dios. Nuestra responsabilidad es de orar por ellos. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 17, nosotros debemos de orar por ellos. Me gusta lo que dice allí, que nosotros le pidamos a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Tenemos que orar por nuestros familiares, aquellos que no conocen a Cristo, que Dios les suavice su corazón endurecido, que les abra su entendimiento, que el Espíritu Santo los traiga al redil de Jesucristo, porque su palabra dice que su deseo es que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si amamos a nuestro prójimo, tenemos que hablarles la verdad en amor, no garroteándolos, no maltratándolos, no juzgando, no criticando, simplemente la verdad, la palabra de Dios en amor. Mira, aquí te estoy diciendo lo que dice la palabra, y nosotros nos tenemos que levantar para dar ese voto, pelear contra esas leyes que quieren establecer, leyes que están totalmente contrarias contra la palabra de Dios. ¿Cómo es que los homosexuales, ellos no tienen vergüenza alguno, sin temor alguno, ellos se levantan y ellos luchan por sus derechos, por lo que ellos quieren? Los que quieren el aborto también, ellos se levantan y dan su voz. Y nosotros que conocemos la verdad, que supuestamente decimos que amamos a Dios, si decimos que amamos a Dios y odiamos a nuestro hermano, porque al no decirle a nuestro hermano la verdad, al no estar orando por ellos, que vengan al conocimiento de la palabra, entonces no es cierto que amamos a Dios. Que si amamos a Dios, tenemos que amar a la humanidad, tratar de ayudarlos que vengan al conocimiento de la palabra, del amor de Dios. ¿Por qué? Porque hay una eternidad y queremos que ellos
paz en la eternidad con Jesucristo. Eso es lo que queremos, hermanos. Es importante que nosotros seamos proactivos y nos vayamos a votar. Vamos a hacerlo por nuestros niños, nuestros hijos. No me digas tú, porque dice nomás hablar y no hacemos nada. No, hermano, hay que accionar. Si amas a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tu familia, es nuestra responsabilidad de ir a votar por esta persona que es más a la línea de la palabra de Dios. Platicando con mi esposo, comentábamos sobre el video de Sed, Luz y Sal que hicimos, el último video, y hablábamos sobre que yo les comentaba en el libro de Marcos, en el capítulo 15, cómo los sacerdotes, el concilio, los ancianos trajeron a Jesús y lo trajeron y lo presentaron contra Pilato, que era el gobernador de Judea, y lo querían incriminar y lo querían juzgar, lo querían que lo matara. Pero la gente que hizo, la gente escogió a Barrabás en vez de a Jesús. Ellos le dictaron a Pilato lo que ellos querían. Ellos dieron su voto. Le doy gracias a Dios. Ya sabemos que era una profecía que se tenía que cumplir. Sabemos que porque Jesús, ¿verdad?, fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día Él resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Sabemos que era una profecía que se tenía que cumplir, y por ese precio glorioso que Jesús pagó en la cruz del Calvario, nosotros tenemos la esperanza de una vida eterna, de verlo cara a cara un día. Pero lo que yo me estaba refiriendo, y quiero que veas, y lo que el Señor me enseñó en ese de Pilato, en Marcos 15, dice que la gente votó, y dice que Pilato, para apaciguar la gente, él les dio lo que ellos querían. Mira la fuerza del voto, la fuerza de la voz. Ellos eligieron, no, danos a Barrabás, no queremos a Jesús. El día de hoy, tú tienes que dar tu voz. Yo quiero a Trump, yo no quiero a Harris, o al otro lado. Pero yo te digo una cosa, que hay que usar sabiduría de Dios, discernimiento de Dios, porque yo creo que nosotros tenemos que ser partícipes en elegir al hombre, porque está siguiendo, no es perfecto, ni uno es perfecto, pero a la experiencia de los 4 años que tuvimos ya con él, yo observé, yo vi cómo él trató a Israel, y yo pude ver cómo el pueblo, la bendición de Dios empezó a caer. Y la palabra del Señor dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Cuando ponemos a Dios primero y tenemos líderes gobernantes que reverencian, que son temerosos de Dios, sí, seres imperfectos, tú dime quién es perfecto. Pero mira cómo Dios usó en la Biblia a personas imperfectas. Dios las usó para cumplir su propósito, y Dios nos va a usar a ti y a mí para que nosotros también accionemos y hagamos una diferencia. En el libro de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 1, podemos ver a Jesús hablándole a los discípulos, hablando de una mujer que se involucró en el gobierno. Ella estaba recibiendo una injusticia, y ella iba con este juez malvado y le pedía justicia, iba día tras día, hasta que al fin este hombre, dice la palabra ahí en el libro de de Lucas capítulo 18, ahí dice que este juez malvado ni siquiera reconocía ni reverenciaba a Dios, ni le importaba del hombre, de la humanidad. Pero porque ella seguía dando su voz, pidiendo justicia, este juez malvado le dio lo que ella quería.
Y Jesús le dice a los discípulos, si este juez malvado pudo hacerle justicia a esta mujer, ¿cuánto más nuestro Dios Padre Celestial? Claro que Dios lo va a hacer justicia, pero ¿qué tuvo que hacer la mujer? Ella tuvo que ir con ese gobierno que ella conocía, con ese juez. Los jueces que tenemos el día de hoy son parte del gobierno. La Corte Suprema y todos los jueces están en el gobierno. Tenemos que ver que nosotros tenemos el poder en nuestra lengua, el poder de accionar, de dar nuestro voto, de ir a apuntarle ahí, esta es la persona que yo quiero. Por aquí nosotros hacemos nuestra parte. Yo me voy a presentar delante de Dios, gane la persona que gane. Yo no me voy a sentir culpable. Yo voy a decir, bueno, Señor, yo hice mi parte. Yo fui y voté por la persona que yo vi, que yo discerní, que tú me enseñaste que estaba más a los principios bíblicos. Ya, Dios sabe el resultado, pero yo ya hice mi parte. Yo fui y defendí la fe, como dice aquí en el libro de Judas. Defender la fe ardientemente. Yo tengo esta pasión, yo tengo una urgencia, una necesidad. Por eso es que yo me atrevo de venir a animarte, a decirte, a darte la voz de alarma. Tenemos que atrevernos a defender la fe de poder tener la libertad de predicar la palabra de Dios. Porque si nosotros no hablamos, nos van a callar, se van a levantar estas leyes, se van a levantar cosas en contra de nosotros, nos están peleando, eso que estamos luchando son espíritus malos, es algo, ya es una guerra espiritual, ya es una guerra entre lo bueno y lo malo, entre la palabra de Dios y en contra de la palabra de Dios. Nos quieren quitar la libertad que Dios mismo nos ha dado. Hermano, hermana, anímate, ve y vota, ora al Señor, Él te está guiando. Y no se tiene mucho, tú tienes el senso común, es ser una persona inteligente. ¿Tú estás viendo? Fíjate, compara esto a 4 años atrás. Estás sufriendo, mira lo que dice en el libro de Proverbios 29:2. Cuando los justos o aquellos que son más temerosos a Dios gobiernan, dice, el pueblo se alegra. Mas cuando domina o gobierna el malvado, el impío, la gente sufre, la gente gime. Ahorita estamos sufriendo porque no están personas gobernando que son temerosas a Dios. Se basan a engaños, a mentiras. Mira lo que está pasando. Nos están guiando. Nosotros, este país, Norteamérica, fue fundado bajo las palabras, los principios bíblicos. Nosotros, aquí los fundadores de Norteamérica, estaban con los brazos abiertos a recibir a toda persona que viniera aquí a Estados Unidos, pero que se haga legalmente. Legalmente, tú y yo vamos a cualquier otro país de este mundo, tú y yo tenemos que seguir las reglas de ese país. Entonces, ¿por qué es que quieren entrar libremente aquí, ilegalmente, y luego nosotros estamos pagando, estamos sufriendo, que la economía está subiendo los gastos a esta gente ilegal que no ha pagado ni un centavo de las taxas, no ha pagado nada, no ha contribuido a nuestra sociedad, aquí a nuestra nación en ninguna forma, y les están dando todo gratis? ¿Qué justo es esto? Tú dime. Proverbios 29:2, ¿acaso no estamos sufriendo, no estamos gimiendo acaso de eso? ¿Cuántas personas inocentes que han matado, que han cometido homicidio contra ellas? Personas ilegales. Yo no estoy diciendo que toda persona es mala, no, señor. Pero hay personas que han venido ilegalmente, han venido. La palabra de Dios nos enseña que debemos de hacerlo todo correcto, todo por la ley. Bueno o malo, que quiera entrar a este país, tiene que hacerlo legalmente. Tú y yo, si vamos a cualquier otro país,
no nos vamos a recibir nada, no nos van a dejar entrar si no hacemos de acuerdo a sus reglas, a sus leyes. Eso es lo que tenemos que ver. Estamos sufriendo. Aquí el bordo, ¿verdad? Está abierto completamente. ¿Y cuánto daño se ha empezado a hacer? Hay que ver que el Señor los ilumine, que el Señor nos dirija, que el Señor nos guíe en lo que tenemos que hacer. Hay de aquel que hace a veces lo bueno y no lo hace. La palabra del Señor espera que tú y yo vayamos y votemos por la persona. Están cambiando las leyes radicalmente. Infórmate. Mi pueblo perece por falta de sabiduría, conocimiento. Hermano, hermana, pastor, anima a tu pueblo, a tu gente, a tu congregación. Vamos a hacer lo que es correcto para el futuro. Si Cristo tarda en venir y tú y yo, que somos menos jóvenes, nos vamos con Cristo, ¿qué vida, qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros niños? Con todo esto, todas estas leyes radicales que están cambiando, tú ves en tu espíritu, tú sientes, tú ves, tú sabes, pero hay que accionar. Sin santidad nadie verá al Señor. En el libro de Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados jamás prosperará. Dice, más el que los confiesa y se aparta de ello, alcanzará misericordia. El no defender la fe, ese es pecado delante de Dios. Es lo que nos dice aquí en el libro de Judas. Hay que defender nuestra fe ardientemente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con toda la libertad, el privilegio que tenemos para ir a votar. Yo les dije en el último video, el votar es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Después, no tenemos derecho de quejarnos, de llorar, de lamentar, de decir, ay, que mira cómo está esto. Cómo no. No, porque no escogimos la persona correcta. Dios nos da la sabiduría. Tú aquí sabes, tú en tu espíritu, tú sabes, en tu mente, tú sabes. Nomás al ver cómo está esta persona, esta administración, estos presidentes que están ahorita, comparado a los 4 años atrás, tú sabes cuál es la persona adecuada para votar. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que tú nos ilumines, nos diriges, nos guíes. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver cuál es tu plan, cuál es tu perfecta voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos por la paz de Israel, Señor, de acuerdo a tu palabra que dice que debemos de orar por la paz de Israel. Yo te pido por tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, y toda persona que está necesitada de parte de ti, en el nombre de Cristo, bendícelos, cuídalos y guárdalos. Te doy gracias por ellos. Amén. Dios te bendiga.